Bueno, hemos tenido las 4 ponencias, ahora vamos a pasar a los comentaristas. Vamos a comenzar a mi extrema izquierda con Joel Brito. Joel es director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba. Joel, por favor, te mando el micrófono hasta allá. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá con ustedes y con los compañeros sindicalistas independientes de Cuba, con la FITA y el resto de compañeros que se encuentran allá de la isla. Bueno, de lo que ha sucedido en los últimos años en Cuba, establecido en la temática laboral, yo diría que entre 2009 y 2014 han ocurrido más cambios en la política laboral en Cuba que en los últimos 20 años. Sí, la Organización Internacional del Trabajo estuvo por más de 17 años solicitando al gobierno de Cuba que modificara la esencia y la letra del Código del Trabajo. Justamente, diciembre de 2013 se aprueba el nuevo Código del Trabajo, entra en vigor el 17 de junio de 2014, un Código de Trabajo que sigue siendo en esencia excluyente, discriminatorio y que continúa en gran medida atando, como la FITA expresaba, asesinando desde el nacimiento lo que pudiera ser la gallina de los huevos de oro, que es el trabajo por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia sería lo que realmente pudiera generar en sentido general más empleo dentro del país, y lo ha demostrado. Un gobierno ineficiente, deformado estructuralmente, una economía en caos. El trabajo por cuenta propia logró absorber 500.000 de trabajadores en menos de 2 años y medio. Eso según las estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística. Si uno va al efecto multiplicador que tiene el trabajo por cuenta propia para los trabajadores desde el punto de vista de generación de empleo, es mucho más. Cada trabajador por cuenta propia que tiene una licencia, junto con él trabajan 4 y 5 personas, como se dice, por la izquierda. Realmente eso tiene un impacto. Generalmente los trabajos por cuenta propia, y esa es una pregunta constante que existe cuando los sindicalistas independientes viajan al exterior, es que si el trabajo por cuenta propia pudiera cambiar en los próximos años. Y generalmente, por lo que ellos han analizado, piensan que el trabajo por cuenta propia es una de esas medidas que llegó para quedarse. Que llegó para quedarse porque ya no se puede dar marcha atrás a un proceso donde las personas realmente han creado un espacio y se sienten hasta cierto punto independientes, con todas las limitaciones existentes. Es decir, nadie dice que el trabajo por cuenta propia es la varita mágica que va a cambiar el sistema totalitario existente en la isla, un sistema que por demás no vale la pena que yo lo explique, porque todos los que estamos aquí de alguna manera lo hemos sufrido, y más personas que llevan muchos años en el exilio. Realmente, si pasamos al otro gran tema que se tocó, el Código del Trabajo realmente continúa estando en entera contradicción con las normas internacionales del trabajo. Es decir, cuando el gobierno cubano le dice a la Comisión de Expertos de Aplicación de Normas y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que tienen un borrador ya del nuevo Código del Trabajo, consta en la documentación de la Organización Internacional del Trabajo que la OIT le ofrece los buenos servicios para que el Código del Trabajo quedara a tono con las normas internacionales de trabajo, normas internacionales, convenios y recomendaciones. Y justamente el gobierno cubano obvió ese paso, no recibió asesoramiento de la Organización Internacional del Trabajo, y el fruto es este Código del Trabajo que realmente no recoge lo que Cuba por ley internacional debería reflejar en esta norma jurídica básica y esencial para regir la situación laboral y sindical en la isla. Continúa siendo un código donde no se permite la creación de sindicatos independientes, donde no existe en su articulado ninguna posibilidad de derecho a huelga, donde quizás se sustituye la palabra del monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba y se dice que más o menos los sindicatos tienen que estar afines con la misión histórica de los principios que fundaron a la Central de Trabajadores de Cuba, con lo cual cierra el paso a cualquier creación de sindicatos independientes. Realmente el régimen cubano en los últimos 50 y tantos años ha sido maestro en decir cosas
que realmente jamás en la vida cumple. Y realmente esto no tiene la implicación que tiene que tener en organismos internacionales. La OIT, el Comité de Libertad Sindical, le ha hecho innumerables cuestionamientos al gobierno cubano, como es el caso de las detenciones arbitrarias, golpizas contra María Elena, contra Iván Hernández Carrillo, dirigente sindical que está en Cuba, que no se le permite salir al exterior, que todos los fines de semana desfila con las damas de blanco en Matanzas y que constantemente está siendo acosado por el régimen cubano. Y realmente el régimen cubano sigue haciendo oídos sordos a todo lo que tanto la OIT como la Confederación Sindical Internacional y otras organizaciones, inclusive la AFL-CIO de los Estados Unidos, en una carta reciente del presidente Tronca, hacía referencia al caso de María Elena Mir, cuando la detuvieron de forma arbitraria, y al caso de Calule, que estuvo también brutalmente detenido. Y en ese caso se solicitaba al gobierno de Cuba que no continuara el acoso a activistas pro democracia, ya que esto constituiría una violación típica de las normas internacionales. El gobierno cubano, por supuesto, ha seguido haciendo caso omiso a esto. Referente a lo que María Elena y Maybel, en sus visitas a la Organización Internacional del Trabajo, han estado en contacto con numerosas organizaciones sindicales de diferentes países. Inclusive en junio de este año tuvieron la oportunidad, y quizás ellas no quisieron comentarlo, pero bueno, yo voy a hacerlo por ellas, tuvieron la oportunidad de compartir con dirigentes sindicales de América Latina de diferentes países, y estos dirigentes sindicales, muchos de izquierda, muchos que militan inclusive en el Partido de Trabajo en Brasil, no voy a mencionar nombres por razones obvias, dijeron bien claro, somos amigos de Cuba, somos amigos del socialismo, pero no entendemos un sistema político que está regido por un solo partido, no entendemos una central sindical que está totalmente dirigida por el gobierno y por el partido, eso no es sindicalismo. Y esos son los amigos que Cuba tiene realmente en América Latina. Por otra parte, existe el tema de la inversión extranjera. La inversión extranjera varió la ley, pero en esencia el tema de la contratación, el tema del salario, en esencia sigue siendo lo mismo de la antigua ley 77. Y por supuesto esto tiene un impacto muy negativo en los trabajadores. Vamos a tomar, si se quiere, el tema de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel como un caso de estudio. La Zona Especial de Desarrollo de Mariel está siendo financiada en gran medida por ese gigante brasileño Odebrecht, que recientemente, el 13 de junio, tiene una demanda en su país por uso de trabajo esclavo. Realmente ese es uno de los mejores inversionistas con que puede contar el gobierno cubano. Por otra parte, esta misma compañía tiene varias demandas en Brasil y en diferentes partes del mundo por violar temas de libertad sindical, por el uso del trabajo esclavo, por discriminación. Entonces, ese es el tipo de compañía que se asocia al gobierno cubano, podría afiliarse con otras. Y están otras inversiones que ya conocemos, que son inversiones desde el punto de vista ideológico, como el caso de Venezuela, que realmente es un sustento económico para el régimen. En sentido general se puede expresar, y yo creo que María Elena, Víctor y Maybel y la FITA lo han expresado muy bien, que el gobierno cubano ha hecho los cambios dentro del socialismo y jamás en la vida para tratar de transformar el sistema. Los cambios en la actualidad lo que se ha hecho es para tratar de subsistir dentro del sistema en las características actuales del sistema. No hay un cambio en la estructura económica del país porque crear trabajo por cuenta propia no constituye un cambio en el sentido de la propiedad de las personas. La mayor propiedad sigue siendo estatal. El Estado se roba el derecho de la contratación en el caso de las inversiones extranjeras. El Estado se roba el derecho de otorgar o negar una licencia a trabajadores por cuenta propia si están afiliados a un sindicato nacional ramal o no. Ha sucedido casos argumentados por los sindicalistas independientes en Cuba de que trabajadores por cuenta propia, cuando no están afiliados a un sindicato ramal, el Estado no le otorga la licencia de trabajo por cuenta propia. Entonces, tenemos conocimiento de que dentro del 20 Congreso de la CTC habían dos vertientes, y esto quizás, no sé si lo han obtenido por otros lugares, habían dos vertientes. Una vertiente de que los trabajadores por cuenta propia querían
había una vertiente del sindicalismo estatal inclusive que querían que los trabajadores por cuenta propia crearan sus propios niveles de asociaciones, sus cooperativas de trabajadores por cuenta propia, y esto dentro del 20 Congreso se limitó a decir por parte de Machado Ventura, no por el actual secretario general de la CTC, Ulises Vilarte de Nacimiento, que el trabajo por cuenta propia y los trabajadores por cuenta propia debían afiliarse única y exclusivamente a la Central de Trabajadores de Cuba y a sus 19 sindicatos nacionales. Es decir, se cerró la puerta de crear cooperativas de trabajadores por cuenta propia y que realmente fuese más representativo desde el punto de vista de la cuantía de trabajadores que estuvieran afiliados a otras organizaciones. El 20 Congreso de la CTC, María Elena lo comentaba, lo que ocurrió fue en la práctica un coro de papagayos, no sucedió nada en la práctica. Este ha sido los congresos de la CTC, dicho por ellos mismos, uno de los congresos más pobres desde el punto de vista de lo que aportaron sus resoluciones. Y así es como funciona el movimiento sindical dentro de la isla. Sin embargo, cuando van a Ginebra, son los que dirigen a organizaciones sindicales de muchos países de América Latina, como es el caso de la Confederación de Trabajadores Bolivarianos, que en esta última conferencia de la OIT se aparecieron con 35 dirigentes sindicales. Entonces realmente aquello fue bochornoso, cómo acosaban, cómo maltrataban hasta de forma y de palabra a representantes que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Y por supuesto, las sindicalistas independientes de Cuba hasta cierto punto cogen parte del problema porque estamos inmiscuidos en toda la situación de tanto la violación de derechos laborales que existen en Cuba como los que existen en Venezuela y en otras partes de América Latina. Yo quisiera dejarlo ahí y